darle paso a nuestro compañero Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico. Carlos. Gracias, Néstor. Así es, amigos televidentes, es momento de construir pensamiento crítico. En el país se ha venido hablando sobre el cambio de la matriz productiva, pero se habla que este cambio de la matriz productiva será una realidad o se consolidará en un horizonte de 16 años que le podría costar además al país 50.000 millones de dólares. Pero uno de los actores importantes, más allá del Estado ecuatoriano, a través del gobierno central, que es el llamado a implementar políticas públicas, es el sector productivo nacional, y en este caso la industria nacional. La industria nacional y el cambio de la matriz productiva es lo que analizaremos hoy en Pensamiento Crítico. Y para tratar este tema de la industria nacional y el cambio de la matriz productiva, hemos invitado a Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción, con quien vamos a conversar en 12 minutos y medio aproximadamente sobre los retos que tiene la industria nacional de cara al cambio de la matriz productiva. Alejandra Basantes, ¿qué nos tienes? ¿Sabía usted, amigo televidente, que el cambio de la matriz productiva que plantea el gobierno ecuatoriano se demoraría aproximadamente 16 años y costará alrededor de 50.000 millones de dólares? Este cambio busca generar empleo de calidad, erradicar la pobreza y alcanzar el buen vivir para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. En sí, el cambio de la matriz productiva plantea un nuevo modelo de crecimiento económico, social y académico, que paulatinamente se desarrolla y el cual establece la diversificación productiva, como la implementación de refinerías, astilleros, industrias en petroquímica, metalurgia, siderurgia, así como la repotencialización del sector turístico, entre otros. Tema que se dialogará hoy en Pensamiento Crítico. Gracias, Alejandra. Le damos la bienvenida entonces a Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción. Señor presidente de la Cámara de Industria y Producción, muy buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Carlos. Muchas gracias a usted. Recordemos que el cambio de la matriz productiva es un tema tremendamente importante para el Ecuador, realmente para cualquier nación, pero para el Ecuador es tremendamente importante. Recordemos que somos una economía dolarizada y que tenemos un déficit comercial de 10.000 millones de dólares. Es decir, ahí tenemos una debilidad que tenemos que revertir. Para convertirse en una fortaleza. El tema es que 10.000 millones de dólares no se revierten de la noche a la mañana. En consecuencia, el cambio de la matriz productiva es un eje central dentro de la economía ecuatoriana en ese horizonte de tiempo, ya sea para fomentar y crecer en exportaciones no petroleras, o ya sea para tener industria nacional que sea capaz de sustituir importaciones. Richard Martínez, la industria nacional asume el reto. Así es, Carlos. Mire, inevitablemente la propuesta de un cambio de matriz productiva debe hacer que sumemos todos los ecuatorianos. Transitar de una economía con bienes con bajo valor agregado hacia una economía del conocimiento con mayor valor agregado y una economía que tenga más tecnificación es un objetivo loable. Ahora bien, Carlos, para que se cumpla ese cambio de matriz productiva, para que se cristalice ese cambio de matriz productiva, hay ciertos requisitos elementales que desde nuestra perspectiva tienen que ser potenciados, y uno de ellos es algo que usted señaló al inicio, la participación del sector privado. El sector privado no puede ser observado bajo ningún concepto solamente como un regulado o como un contribuyente impositivo. Es que una participación más activa en la generación y la construcción de políticas públicas se refiere a eso. Mucho más activa en la consolidación de un modelo de desarrollo. No hay que olvidar que el 83% del empleo, Carlos, es empleo privado a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es la fuente de sostenibilidad en el largo plazo de un modelo, cualquiera que este sea, de desarrollo? Es el sector privado. Esa respuesta es inequívoca. Ahora, ¿cuáles son las cifras que de alguna manera nosotros vemos que tienen que llamar la atención, no solamente de las autoridades, no solamente del sector empresarial, de la ciudadanía en general? Las cifras de inversión, que no han crecido al ritmo que todos aspirásemos, pero tampoco despuntan en una tasa de crecimiento que consideramos que es la necesaria para acompañar ese cambio de matriz productiva. ¿Por qué no han crecido? Porque el gobierno nacional ha construido competitividad sistémica y ha construido vías, ha construido aeropuertos, ha construido puertos, está por ya inaugurar todo el cambio de la matriz energética a través de la red de hidroeléctricas, ha puesto un código de la producción para incentivar la inversión en zonas distintas a Guayaquil y Quito. ¿Qué es lo que pasa? Que la industria nacional no termina de asumir esa confianza que le está brindando el gobierno nacional.
Mire, lo que usted ha dicho, Carlos, la competitividad o la logística tiene dos componentes. Una que es de hardware, si uno quiere llamarla, que es la parte dura de carreteras, de puertos y aeropuertos, y otra que es la parte de software. Y en eso nosotros hemos hecho un análisis muy importante para determinar cuáles son los determinantes que limitan la inversión en el país. No hay que olvidar que el año pasado se invirtieron cerca de 1.200 millones de dólares, un crecimiento o una cifra baja en relación al PIB, que significa alrededor de 1% del PIB. ¿Cuáles son esos determinantes? Hicimos una encuesta nosotros para tratar de objetivar el análisis. Cerca del 85% de los encuestados empresarios afiliados a la Cámara respondieron que la estabilidad o la certeza normativa no correspondía a lo que debe ser un cambio de matriz productiva. Luego, ¿qué hicimos para tratar de darle un número, para entender cuál es esta inestabilidad normativa que vive el empresario? Contabilizamos diariamente los reglamentos, resoluciones, etcétera, etcétera, que se publican relacionados con el sector empresarial. ¿Qué encontramos, Carlos? Que en el año 2013 se generaron alrededor de 8 normas diarias relacionadas con el sector empresarial. De estas 8 normas diarias, es decir, suman más de 2.000 normas anuales, de estas cerca de 2.000 normas anuales, el 40% fueron reformas normativas. Entonces, aquí hay dos factores. Primero, que el empresario, el pequeño, el mediano, el grande, se está sentando a aplicar una norma y ya llega otra norma, y muchas veces descoordinadas. Cierro la idea con esto, Carlos. Y el 40% de esas normas son normas que fueron reformadas. ¿Qué quiere decir? Que no se originaron bien, porque no fueron consultadas ni construidas necesariamente con el sector productivo. Normas que al implementarse luego fueron reformadas. ¿Estas normas tienen que ver con cuestiones de tipo operativo, administrativo, tramitología burocrática, o tiene una afectación directamente a los costos de producción? De todo tipo. Son normas aduaneras, son normas societarias, son normas tributarias, son normas de regulaciones, por ejemplo, de las autoridades de salud pública. Pero eso evidentemente genera costos, porque la aplicación de una norma no es simplemente tomar el papel, regresar a ver a la empresa y decir vamos a aplicar esta norma. Muchas de las normas incluyen costos adicionales, pero sobre todo las modificaciones normativas. Esas también tienen costos adicionales detrás. Fíjese usted que en el caso de alimentos y bebidas del etiquetado que ya está vigente en este momento en el país, estamos en la reformatoria 9 al primer reglamento que se publicó. Ahora, para poder engancharse en el cambio de la matriz productiva como industria nacional y poder invertir realmente, se requiere esa confianza que Richard Martínez menciona. Ahora, el tema es, esto no es nuevo. Lo que usted me acaba de decir, Richard, ya lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo atrás en cuanto a esta estabilidad, en cuanto a esta normitis aguditis que tenemos en el Ecuador. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué otros elementos se requiere para que la industria nacional invierta, alcance productividad y además tenga competitividad en los mercados locales e internacionales? Yo diría que ese es el factor principal y sumado a eso, un factor determinante es la apertura de mercados. Es decir, cómo tener economías de escala, cómo tener mercados ampliados con alta capacidad adquisitiva y que permita generar estos nuevos bienes con valor agregado, llegar de manera preferencial a esos acuerdos. Y en ese sentido ya la Unión Europea es prácticamente una realidad. Es positivo. ¿Por qué, Carlos? Porque el 100% de los productos industriales ecuatorianos tienen acceso ya negociado hacia la Unión Europea. Otro mercado muy importante que tenemos que preservar es el de la Comunidad Andina. Es importante que la ciudadanía conozca que el 85% de las exportaciones al mercado andino son exportaciones industriales. Es decir, una alta diversificación de valor agregado para ese mercado. Pero sin embargo de aquello, Richard Martínez, si bien la Comunidad Andina es un mercado tremendamente importante para Ecuador, a la hora del té tenemos déficit comercial con la Comunidad Andina. Claro, lo que pasa es que el comercio no puede visibilizarse en una sola vía, ni solamente de análisis de flujos. ¿Por qué? Los encadenamientos productivos que tenemos con la Comunidad Andina son muy importantes. Importamos insumos, materias primas y exportamos bienes finales, por un lado. Pero bajo esa lógica, Carlos, posiblemente un país tenga superávit comercial, el Ecuador, o que ese país o ese bloque de naciones tenga déficit con el Ecuador, dirá, yo no quiero negociar. Y eso no está bien, porque es un país o un bloque de naciones al cual nosotros le estamos exportando de manera dinámica. Entonces, ciertamente hay que buscar instrumentos y herramientas para lograr equilibrar eso.
pero no puede ser eso un óbice para obstaculizar las exportaciones que ya tenemos actualmente. A ver, pero yo voy más allá de eso, Richard. Es decir, a ver, pues el único país que tenemos superávit comercial en la comunidad andina es con Perú. Con Colombia no tenemos. Pero el tema es, si tenemos un déficit comercial con alguna nación, el tema es cómo determinamos la potencialidad de crecimiento en esos mercados. Es decir, estamos preparados porque, a ver, a través de un informe del Banco Mundial establecemos que el Ecuador tiene un indicador muy bajo en relación a en la región y baja aún en relación al mundo en cuanto a investigación, innovación y patentes. ¿Qué pasa con el Ecuador que no entramos a esos procesos de investigación, innovación y patentes? Mire, Carlos, yo iría incluso más allá, porque usted bien ha señalado que estamos en una economía dolarizada y las fuentes de dólares para esa economía son remesas, exportaciones, inversión extranjera directa y endeudamiento. ¿Cuánto tenemos de inversión extranjera directa en el país? Entonces, pensar que ese equilibrio solamente puede estar en el área comercial es una limitación. Tenemos que fortalecer la inversión extranjera directa, 700 millones en el último año. Y estoy de acuerdo con usted, hay que fortalecer una base de competitividad y productividad interna para poder competir en los mercados internacionales. Pero justamente ese es el punto. ¿Cuánto puede el empresario dedicarse a estos temas de competitividad, de eficiencia, de productividad, cuando hay un cambio normativo muy recurrente? Y también, y hay que aclarar las cifras, Carlos, y sobre esta base yo señalaba al inicio que el sector privado no solamente debe ser visto como un regulado y como un contribuyente. Mucho se ha discutido en las últimas semanas sobre la carga tributaria, por ejemplo. Y la carga tributaria ciertamente está, si es que uno la observa desde la perspectiva de los impuestos recaudados por el SRI frente al PIB, en el orden del 13%, pero que hay que considerar además, por recomendaciones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y por la realidad actual, la carga fiscal, que incluye impuestos arancelarios, que incluye impuestos seccionales, que incluye pago por las prestaciones sociales o aporte de los empleadores a los trabajadores y también el 15% de utilidades. Eso hace que nuestra carga fiscal, la carga fiscal del empresariado, llegue alrededor del 21%, pero esa es una realidad que tenemos que aceptarla. ¿Qué es lo de fondo? Que el crecimiento económico en los últimos 6, 7 años ha estado en promedio 5% en términos reales. Esa es una cifra incontestable. La carga tributaria medida en los términos que he planteado, la carga fiscal, la presión fiscal que tienen las empresas ha crecido al 9%. La pregunta es eso sostenible? Y hoy nos vemos abocados a cambios que se están discutiendo sobre impuestos, por ejemplo, en la denominada comida chatarra, y también a cambios que tienen que ver con una estructura productiva importante que es el Código Laboral. Vamos a lo siguiente ya para terminar, una última inquietud. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción. El tema del Código de Trabajo. ¿Cómo miran los industriales este tema de este proyecto de Código de Trabajo que se está debatiendo? Lo primero, Carlos, es sentar las bases de qué queremos en 20, 30, 40 años, ¿no es cierto? Y dentro de esas bases, primero, la buena convivencia entre los trabajadores y los empleadores, es decir, limitar al máximo la potencial conflictividad laboral. Y segundo, evitar normas que puedan incrementar los costos y afectar a la competitividad de las empresas. Tercero, yo también diría proyectar las nuevas actividades que van a surgir del cambio de matriz productiva. Y ahí nos parece que hace contrasentido. Pero ese es el deber ser en temas puntuales. La eliminación de la jubilación patronal y la sustitución de otros mecanismos, ¿les preocupa a los industriales en términos de costo? Claro, por supuesto, porque la jubilación patronal no corresponde originariamente ni conceptualmente al patrón. Y un tema importante que nos parece que hace contrasentido es esta posibilidad de poner brechas o límites a las brechas salariales. Vamos a entrar en una economía de valor agregado, de tecnificación y sobre todo lesiona, Carlos, y hay que decirlo, la posibilidad de fijar libremente salarios que puedan retribuir competitivamente a los trabajadores. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industria y Producción, muchas gracias y lo comprometo para cuando le tomemos el pulso al Ecuador, contar con usted en un panel con analistas económicos y autoridades sobre el tema, cómo enganchar a la industria nacional con el cambio de la matriz productiva. Por cierto, amigos televidentes, el Estado, a través del gobierno central y la industria nacional, tienen una gran responsabilidad, sostener y sustentar la dolarización en el Ecuador. Una pausa y regresamos.